Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Pues una sesión más, Justus. La 16, el número 16. La número 16. La verdad es que ha sido muy interesante y aleccionador todo este recorrido que hemos tenido, ¿no? Pues ya estamos llegando Casi al final, final. casi al final. Entonces, este seminario, acercamiento a los archivos, un mundo por descubrir, acercamiento a los archivos en y sobre Chiapas. Hemos recorrido universidades extranjeras, bueno, repositorios extranjeros, mejor dicho, alojados en universidades como la de Tulane el viernes pasado. Y este día vamos a examinar algo que me parece necesario y a la vez poco explorado en la historiografía sobre Chiapas. Hablo desde el siglo XX, ¿eh? Que es lo que estudio. Y son los archivos y colecciones cartográficas. Y por eso tenemos como invitada esta tarde en el seminario a la doctora América Navarro. Platicaremos con ella. La doctora Navarro, bueno, es maestra en historia y doctora en geografía por el SIGA de la UNAM, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Geógrafa histórica, especialista en estudio de las fronteras y espacios vacíos, procesos históricos de poblamiento, cartografía histórica, territorialidades indígenas, género y distribución espacial, y sistemas de información en geografía orientados a las ciencias sociales y a las humanidades. Y afortunadamente desde 2022 es investigadora del CIMSUR-UNAM, nuestra compañera. Imagínate, la combinación, ¿no? Siempre nos dicen tiempo y espacio, ¿no? Correcto. Ese es nuestro tema principal. Y la combinación entre geografía, el espacio y la historia, el tiempo, pues aquí tenemos la persona, creo que más indicada de hablarnos de esta combinación, ¿no? Y además, digamos, como ya dijiste, el CIMSUR, ¿no? Nosotros estamos dedicados en una de las principales líneas de nuestra labor hacia los estudios de la frontera. Y entonces, por eso también, digamos, nos consideramos como suertudos, como dicen, de tener a la doctora América aquí en el CIMSUR, porque pues ella ha hecho estudios no solo aquí en Chiapas, sino en Michoacán, más bien hacia las fronteras del norte, ¿no? Y ahorita nos está acompañando en la labor de los estudios de las diferentes fronteras, ¿no? Ya ha hecho un inicio con la frontera antigua entre Chiapas y Oaxaca, ligera, ¿no? Y entonces, y ahorita se está abriendo el panorama de sus cooperaciones con el CIMSUR. Así que, bienvenida, doctora. Me da mucho gusto. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué hace exactamente una geógrafa histórica? Para los que no saben. Muchas gracias al doctor Justus, Fener, al doctor Gerardo Monterrosa también. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí en el seminario que ustedes han organizado. Y pues muy contenta también por poder hablar de geografía histórica, particularmente de cartografía histórica. Bueno, pues que me ha hecho una pregunta como que complicada, parece como que muy sencilla de responder, la pregunta que me ha hecho el doctor Justus Fener, ¿qué hace una geógrafa histórica? ¿No? Bueno, precisamente es esto lo que acaban de señalar, lo que acaba de mencionar precisamente usted, la pertinencia de, digamos, la unión o la hibridación de la historia con la geografía, ¿verdad? En busca de explicaciones más integrales, ¿no? Es esta cuestión de la dimensión temporal que ha adquirido o adquirió desde hace siglos mucha fuerza e importancia, ya fuera que el positivismo dominara en los paradigmas, ya fuera que no, pero siempre la dimensión temporal estuvo supeditando de cierta manera a la dimensión espacial, ¿no? Y esa es una cuestión que tiene que ver con la división de las ciencias, podemos regresar incluso al siglo XVII, ¿verdad? Y a Newton, y cuando se da como toda esa bifurcación disciplinar dentro de la geografía y hacia afuera, una división disciplinar en donde la física va a cobrar fuerza, en donde las leyes de la naturaleza son las que explican el todo, ¿no? Y donde la historia parece que se salva, ¿no?
que le pasen de cierta manera, como decimos coloquialmente, la guillotina, ¿no? Pero no así la geografía. En ese sentido, la dimensión temporal se posiciona, se queda como algo importante. Es muy importante ver qué pasa a nivel temporal, cuáles son las transformaciones a nivel temporal, qué tan rápido ocurren, porque además, desde el siglo XVI, el capitalismo, los nuevos descubrimientos son los que están sobre la mesa de la discusión, y más que de la mesa de la discusión es lo importante, ¿no? Es el descubrimiento de América, Asia, África, y entonces había que cartografiar y registrar por medio de informes qué había en esos nuevos territorios. Pero lo que va a cobrar fuerza en ese contexto es la rapidez con la que esas transformaciones ocurren y no tanto la transformación en sí. Y a lo que voy es que lo que va a cobrar fuerza es el tiempo y no tanto el espacio, ¿no? Y así pasan los siglos, ¿no? Y llegamos a la actualidad y nos encontramos que todavía para el siglo XX la dimensión espacial está un poco, digamos, castigada o supeditada a la dimensión temporal. Y esto va a cambiar, se va a revertir de cierta manera con el surgimiento del pensamiento filosófico llamado como posmodernismo, que va a poner a la de juicio precisamente la manera de hacer no solo historia, sino geografía y el todo, ¿no? El estudiar. Y esto tiene que ver con la escala general, la escala regional, desde la que se analizan los procesos. Resulta que pues no ha cumplido, decía yo apenas en una de las clases de esta semana, con esa promesa que el modernismo dio, y en ese sentido el capitalismo de una igualdad y de una mejora para la humanidad, pues resulta que no se cumplió, como no se cumplieron promesas anteriores, ¿no? Pero partamos del modernismo y luego del posmodernismo de la década de 1980, donde se pone en tela de juicio precisamente ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con esa promesa? No se ha cumplido, y entonces resulta que se dan cuenta las ciencias sociales que por ahí hay un espacio en donde los hechos suceden, ¿verdad? Y que no ha sido tomado en cuenta, y que la escala no debe ser general, ¿no? Porque no explica nada, o no explica nada, por ejemplo, a nivel local. Entonces se pone el foco, como muchos de ustedes lo saben, en el sujeto, en el individuo, y entonces la escala de análisis temporal y espacial se reduce, ¿no? Entonces es lo micro, entonces la microhistoria, y a nivel geográfico es la escala. Y en ese contexto general es que la geografía se plantea también la manera en que se está haciendo geografía, ¿no? ¿Qué estamos estudiando y cuáles son nuestros enfoques? Parece que son un poco anticuados y que tampoco explican casi nada. Y la geografía entonces da un giro hacia sí misma. Esta etapa se conoce como el giro espacial, ¿no? En las corrientes de pensamiento geográfico. Y dice, bueno, qué estamos haciendo y de qué manera vamos a seguir haciendo geografía? Y surgen nuevos enfoques. Dentro de esos nuevos enfoques, pues tiene particular importancia la cartografía histórica. Y no quiere decir que antes no se estudiara desde los mapas históricos, pero lo que quiere decir es que se pone mucho énfasis en qué dice el mapa en sí. Y entonces se pasa a considerar el mapa no como un documento que es un adorno, que puede ser una portada muy bonita de un libro, sino como un documento en sí, como un discurso. El mapa histórico guarda un discurso y hay que ir a ver cuál es ese discurso, hay que descubrir. Y un poco, una geógrafa histórica pues se mete también en ese terreno de la cartografía histórica, que no es lo único que hace una geógrafa histórica, ¿no? Pero es la deconstrucción del mapa en los términos de Derrida, que en la década de los 80 y con el posmodernismo pues va a tener como mucha fuerza la deconstrucción, ¿no? En términos generales, y en ese sentido, la imagen se deconstruye, se descompone, se despedaza, ¿no? Y si el mapa histórico no tiene un documento anexo, entonces hay que trabajar un poco más, hay que afinar la mirada y hay que conocer el terreno y el contexto que estamos estudiando para ver cuál es el discurso que guarda el mapa, que por lo regular tiene que ver con cuestiones de índole político, económico y de tenencia de la tierra. Bueno, pues con eso me gustaría empezar, ¿no? Con esta plática, esta charla. Sí. Es muy importante lo que usted vio, y más al rato quisiera yo volver a este tema de que el mapa debe ser considerado como un documento a interpretar y todo lo que esto implica. Pero digamos, antes de que nos metemos más en este aspecto, tal vez sería interesante, digamos, usted ya explicó, la materia prima se podría llamar, es la cartografía histórica. Digamos, los que no han trabajado con cartografía
¿En dónde están estos documentos? No están en los archivos que hemos mencionado hasta ahora. Es decir, hay aparentemente repositorios específicos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, hay repositorios específicos a nivel nacional, por ejemplo, la Mapoteca Orozco Ibarra, ¿no? Hasta por el mismo nombre, o sea, es un repositorio en donde uno puede encontrar mapas. Otro de los repositorios importantes y que para mí es una referencia pues muy valiosa y a la que siempre regreso, pues es el AGN, ¿no? Que tiene un acervo que se llama Planos, Mapas y Colecciones y que tiene que ver con cartografía. Y por ahí, en cada uno de los archivos locales que a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? O en Sonora, ¿no? En el norte de México, o ahora aquí en Chiapas, pues uno tiene que andar indagando menos en Chiapas. Creo yo que me he encontrado cartografía, por no decir que de plano no me he encontrado, y que más bien ha sido en la ciudad de Guatemala, ¿no? En el CIRMA, en Antigua Guatemala, pero que no es fácil porque no hay, digamos, como una escuela todavía muy fortalecida o muy fuerte en la que el mapa se trabaje o se esté explorando como un documento más, ¿no? Estamos empezando en México, no sé, quizás de hace 1 o 2 décadas con este tema de ver la cartografía histórica o descomponerla en el sentido de Harley, ¿verdad? De decir, bueno, el mapa es un discurso, el mapa es una herramienta de poder, ¿no? El mapa hay que ir por ese discurso. Entonces, los repositorios, uno se encuentra con todo, ¿no? Por ejemplo, les cuento como anécdota no muy alegre para mí, por ejemplo, en Morelia, Michoacán, ¿no? En el archivo Casa Morelos, hubo un tiempo en donde cierta encargada o encargado se le ocurrió que quería formar una mapoteca y pues estaba muy bien la idea, ¿no? Lo que pasa es que separó los documentos cartográficos, separó el mapa del documento, el expediente, y no tomó la referencia. Entonces pues ha sido un lío. Por ahí hemos dado con casar, digamos, con encontrar casualmente el documento que refiere a un mapa, ¿no? Entonces, ha sido muy complicado porque se toman ese tipo de decisiones en los acervos, ¿no? O de no prestar los mapas, de pensar son nuestros y no se los voy a prestar a nadie más, ¿no? Que también hubo una etapa así en el archivo Casa Morelos, o tomar estas decisiones de hacer mapotecas, pero digamos a lo mejor con no una formación o una idea muy clara de cómo guardar ese registro, ¿no? Entonces, pues es como todo un reto, ya no solo estudiar el discurso del mapa, sino primero localizarlo, ¿no? Localizarlo y tener acceso al documento, porque hay mucho celo. Y yo me encuentro con eso en los archivos nacionales, ¿no? Uno puede checar repositorios españoles, por ejemplo, en línea, incluso cartografía en línea de España, pero no lo puede hacer aquí en México, ¿no? Pues entonces, pues es todo un reto doble, diría yo. Sí, yo quiero insistir en 2 cosas que ha señalado la doctora Navarro. Primero, el cambio de paradigma que se da y pasa lo mismo con la fotografía, por ejemplo, ¿eh? Por muchos años los mapas, las fotografías fueron adornos, o sea, algo que se colocaba en los libros de manera indistinta o no tan indistinta, pero no eran documentos a considerar, ¿ya? El cambio de paradigma que nos está señalando la doctora América Navarro, pues es ese, o sea, es un documento a descifrar y por eso es cartografía histórica. Y la otra cuestión que me parece importante señalar es que ustedes entiendan, para los y las que no son historiadores ni historiadoras, que los archivos tienen múltiples secciones y que no únicamente encontramos legajos, sino que hay fototeca, mapoteca, hemeroteca del archivo, o sea, es todo un universo. Y creo que esta plática con la doctora Navarro nos brindará la oportunidad de ver entonces los mapas, la cartografía que podemos encontrar en los archivos para estudiar la frontera sur. Sí, definitivamente, digamos, eso de la cuestión de que usted mencionó, es un discurso, ¿no? Este mapa, y no podemos leerlo bien si, por ejemplo, como lo hicieron en Morelos, separaron documento acompañante del propio mapa. Y, digamos, por la experiencia, digamos, le puedo decir, y creo que seguro que usted lo conoce también, lo hicieron en muchas partes. Es decir, incluso en la mapoteca más grande de México, que usted creo que ya la mencionó, la Mapoteca Orozco Ibarra. Igual tenemos
enorme cantidad. Después vamos a todavía, espero, profundizar un poco en los ricos recursos de esta mapoteca. Pero lo que pasa ahí también es de que tenemos acceso a la cartografía en cantidad tremenda, pero, por ejemplo, para el caso de Chiapas, tenemos el detalle de que gran parte viene de ciertas acciones del gobierno federal, es decir, de los deslindes, por ejemplo, pero toda la documentación está desaparecida. Ni está en el AGN, no está en ningún otro repositorio, y solo los mapas están en la mapoteca. Es decir, realmente es una situación con la que tenemos que vivir, pero también nos exige precisamente, digamos, mantener los ojos abiertos, ¿no? Es decir, saber qué tenemos enfrente, intentar leer, intentar interpretar. Así que eso creo que va a ser un reto para todos los que tienen interés en entrarle. ¿Cómo es, digamos, usted mencionó la casa, perdón, ¿cómo se llamaba en Morelos? ¿La casa de Morelos? Sí, ya se me da un poco de pena después que han sido tan amables conmigo, ya que ando contando esas anécdotas. Pero sí, es el archivo Manuel Castañeda Ramírez o Casa Morelos, mejor conocido como Casa Morelos, donde sucedió este incidente de la cartografía por un lado, quién sabe, y el documento en dónde, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Eso sucedió ahí y bueno, esta idea de esta trayectoria que tengo en este tipo de abordajes, ¿no? Metodológicos, pues data ya de hace 2 décadas, ¿no? Cuando inicié con la tesis de maestría en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, que fue cuando, pues la apuesta era eso, ¿no? Ir al discurso del mapa y había que localizar documentos cartográficos y bueno, algunos los localicé ahí en el archivo Casa Morelos y otros en el archivo de notarías, ¿no? Y era precisamente el reto o sea, perspectiva, ¿qué le corresponde a la historia y qué le corresponde a la geografía? Y si acaso existe un método que pueda hacer que se unan, ¿no? Que se dé una hibridación de métodos, ¿no? Claro, hace 20 años, ¿no? Entonces, fue como un inicio, ¿no? Porque, como bien dice, es todo un reto, no es algo fácil. O sea, no es nada más de que, pues, veo el mapa y mira qué bonito está y, pues, qué bonitos colores. O sea, por un lado tenemos la cuestión estética, ¿no? Que también es importante y hay quien estudia el mapa o la cartografía histórica como la combinación de técnica y arte, ¿no? Pero a mí me interesaba desde aquellos años ir por ese discurso. ¿Qué me está diciendo? ¿No? ¿En dónde se ubican espacialmente? En ese entonces estudiaba el obispado de Michoacán. ¿Cuáles son los curatos de los que se hizo mapa? ¿Por qué a la corona le interesaba que se hiciera ese mapa? ¿Qué había en esos territorios? ¿Cuál es el discurso? Hay que desentrañar el discurso por el que fue hecho cada uno de estos mapas, ¿no? Y esa era la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Quién lo hizo? ¿No? Y pues era todo un reto en un obispado además inmenso, y teníamos esos mapas que además los tenía el archivo, que era el repositorio más importante de lo que fue la diócesis, ¿no? De Michoacán, porque parte de la documentación, que también ese es otro problema al que nos enfrentamos los historiadores, o quienes hacemos historia, es que andan los fondos por todos lados, ¿no? En el archivo capitular, en archivos civiles, en España, ¿no? En el archivo de Indias, en el de Simancas, en el de Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, en Roma, ¿no? Y bueno, pues es lo que yo trataba, o lo que yo quería decirles es que no es algo que se pueda hacer tan rápidamente, ¿no? Luego hay la idea muy equivocada y creo que si la mayoría de las personas que estamos conectadas hoy aquí somos historiadores o hemos contribuido, ¿no? A esta disciplina tan noble que es la historia, se cree que, ay, es que es bien fácil la historia, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, a la hora de dar clases, ¿no? A nivel, no sé, educación media superior o licenciatura. Pues, que dé historia quien sea, porque es muy fácil, hay que aprenderse nada más de memoria las fechas y ya está, ¿no? Y se enseña muy mal a la historia. Y hay la idea de que todo el mundo puede hacer historia ambiental ahora, ¿no? O historia, o cartografía histórica. Y no es que no pueda hacerlo todo el mundo, sino lo que voy es que hay que afinar la mirada y hay que estar ahí algunos años como para entender y aprender un poco de las técnicas de representación cartográfica y de cómo se puede leer un mapa, ¿no? Mapa histórico.
no es nada fácil, es como hacer paleografía del siglo XVI. Quienes hacemos paleografía del siglo XVI, y me cuento porque lo hago, es, híjole, ¿no? O sea, hay que meterse al documento, ¿no? Y algo así sería como hacer una lectura de un mapa histórico, de una cartografía histórica. Digamos, hablando de precisamente los mapas históricos, es decir, mencionamos Manuel Orozco Iberra, pero en realidad, digamos, si alguien se interesa, por ejemplo, para el estado de Chiapas, el sureste de México en general, digamos, Manuel Orozco Iberra es una referencia obligatoria, el Archivo General de la Nación es una referencia, pero hay otros, y esto creo que sería interesante que tal vez usted, si nos podría dar un pequeño panorama en dónde localizar, por ejemplo, y no solo en México, si estamos, aunque estemos hablando, digamos, de cartografía mexicana o sobre el territorio mexicano o centroamericano, ¿dónde más debemos buscar para realmente revisar lo que existe de cartografía histórica? Sí, pues bueno, hay colecciones digitales como la Rumsey, como la de David Rumsey, que está la página en línea, de hecho, y uno puede buscar ahí desde, pues ahora sí que desde el buscador, ¿no? Poner Chiapas, por ejemplo, ¿no? O hacer exploraciones, ¿qué tal que en una de esas hay una de una región específica? No sé, ahora que alguien mencionó Ocosingo hace un rato, ¿no? Que pudiera en el buscador poner Ocosingo, y en una de esas puede ser que, miren, ahí está, ya se está proyectando la página, ¿no? Donde uno puede encontrar cartografía. En archivos, a los que ustedes tengan que ir a buscar, bueno, pues yo les podría decir que en el CIRMA hay una colección de cartografía histórica interesante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema en el CIRMA? Que bueno, nos cobran por todo, ¿no? Entonces, si uno quiere la copia del documento cartográfico, me parece que anda por ahí de 300 quetzales o algo así, adquirir uno de los mapas que a lo mejor está en Rumsey, ¿no? Entonces habría que dedicarle un poco más de tiempo a bibliotecas digitales como esta, como la Rumsey, como la de la librería del Congreso de Washington. También es una página en donde uno logra encontrar a veces mapas, ¿no? A nivel local. La verdad que lo que a mí me ha funcionado, porque no tenemos mucha cartografía aquí en Chiapas, al menos yo no me he encontrado con, no he tenido mucha suerte, ¿no? De encontrarla, y lo que sí he localizado es en el Archivo General de la Nación. O sea, vuelvo a esa referencia que, como bien dice el doctor Fener, pues es obligatoria, pero no encuentro tampoco a nivel local algún repositorio en el que logre en el que esté además catalogada como cartografía o foto. Como dice el doctor Monterrosa, bueno, los archivos tienen diferentes fondos, ¿no? Pero no he dado con un archivo que esté tan organizado de tal manera que yo encuentre un fondo cartográfico. Y eso también obedece, por ejemplo, pensando en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de las Casas aquí, pues a los accidentes, ¿no? Que sufrió el propio archivo y a la pérdida de tanta documentación a partir de ello. Entonces eso pues nos obliga de cierta manera a regresar a los repositorios nacionales. Uno puede estar en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala, como lo estuve justo el año pasado, y de repente corre con la suerte que en el expediente que está revisando un mapa, pero no hay en el ACA algo así como la mapoteca del ACA, ¿no? Y en el CIRMA sí lo hay. Hay una mapoteca, hay una fototeca, ¿no? Hay una biblioteca increíble, pero en el CIRMA, la cuestión en el CIRMA es que hay que pagar por todo, desde una fotocopia de una nota periodística que nos interese hasta un mapa. Y los mapas son pues bastante, pues bueno, hay que invertirle, ¿no? O sea, creo que era algo así como 300 quetzales por una imagen cartográfica. Y variaba también si era a color o blanco y negro. Entonces, bueno, pues son precios un poco... En tanto. Claro, lo que pasa es No tanto. ¿Cuántos son 300 quetzales? está como a 2.6, 2.7 ya el quetzal. O sea, sí, estamos Ajá, hablando de cerca de 1,000 pesos, ¿ah? Si son 300 quetzales, claro. algo así. Sí, Ahora, entonces, ajá. lo importante es que tenemos o sea, digo, qué bueno para quienes pueden asistir, pueden pagar, si les dan un recurso para hacer investigación, pero existen alternativas también, doctora Navarro. Lo que señalaba, o sea, no siempre, pues.
pero ¿qué alternativas encontramos de esas imágenes, de esos mapas, digamos, que sí lo podemos encontrar en línea, por ejemplo? O sea, lo que yo sugeriría ahí, por ejemplo, es explorar en la Rumsey, en la Biblioteca Hispánica, Biblioteca Digital Hispánica, también es otro acervo digital importante, si ahora lo pueden proyectar y si no, ahora lo busco y lo proyectamos. La Mapoteca Orozco Iberra en tiempos de pandemia y confinamiento estaba genial porque uno podía entrar, acceder y buscar el mapa por estado de la República. Bueno, era extraordinario el buscador. No obstante, ahora que regresamos de la virtualidad, uno entra nuevamente a la página y ya no hay acceso para la consulta en línea, ¿no? Ya. Entonces es como obligada la visita a la Ciudad de México. Entonces, yo recomendaría la Librería del Congreso de Washington, que tiene material cartográfico importante, la página que acaban de proyectar ustedes mismos, de David Rumsey, o bien la Biblioteca Digital Hispánica, donde también tiene, pues, tiene un menú bastante, se me va el calificativo, pero bastante, es muy fácil de manejar, intuitivo, ¿no? Donde uno pone Chiapas, por decir algo, 1580, ¿no? O 1650, o lo deja abierto el periodo para ver qué nos muestra, ¿no? Cuáles son las opciones. Y a nivel local, pues sí, desafortunadamente no hay mucho. Yo creo que, y con base en mi experiencia, los archivos locales y municipales luego nos dan muchas sorpresas. Luego hay material que uno ni se espera ahí, ¿no? Entonces, ya después también, como de más de 20 años de visitar archivos, yo también luego voy por las opciones locales, ¿no? Y de repente uno se encuentra verdaderos tesoros, ¿no? O en los archivos parroquiales. Pero que tuviera yo ahorita un listado así, miren, de vamos a ir a estos archivos y ahí, aquí en Chiapas, vamos a encontrar material cartográfico, realmente no lo tengo, ¿no? Sería mentirles, ¿no? Más bien tengo la impresión de que no lo hay, ¿no? Interesante mencionar el Archivo Histórico del Estado, es decir, el que depende de la Unicash, el CUIT Unicash, tiene también su propia mapoteca, Cierto. igual el Nabulón, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, una institución privada, también tiene su propia cartográfica, para su departamento cartográfico, e incluso están ahorita preparando una gran exposición para el mes de marzo, así que los que sí les interesa, digamos, ver, digamos, la riqueza de estos mapotecas, ahí hay una buena posibilidad. Va a ser un enfoque precisamente sobre toda la problemática de la selva lacandona a lo largo de la historia, ¿no? Pero tal vez sería interesante, doctora, para meternos un poco más de cerca del trabajo de una geógrafa histórica y el material. Tal vez usted nos podría, digamos, como un ejemplo, tal vez demostrar cómo hace usted la lectura de la información, que tal vez para otros es como un gran signo de interrogación, ¿no? Y para acercarnos un poco más a una comprensión del trabajo real y de la contribución a la historia que esto significa. Sí, claro, pues de hecho la presentación que preparé fue en ese sentido y es un caso justo de Chiapas en la investigación que realicé en la estancia postdoctoral con el doctor Justus Fener, ¿no? Que fue mi asesor en esta estancia postdoctoral aquí en el CIMSUR y que tiene que ver precisamente con la formación de la frontera histórica, ¿no? O sea, no la frontera México-Guatemala que ahora conocemos, sino la frontera entre esos dos reinos, ¿no? El de México y el de Guatemala, o bien la frontera entre la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala. Y en ese sentido, la pregunta en perspectiva histórica era, ¿qué es la frontera? ¿No? Y estaba en la búsqueda de mapas, ¿no? Yo quería cartografía histórica, porque quería contrastar si lo que se había dicho en la historiografía, además, lo poco que se había dicho de esa frontera en el periodo colonial, porque había pocos estudios realmente, coincidía con lo que la cartografía histórica estaba plasmando, ¿no? Entonces me di a la tarea de ir a los repositorios a buscar cartografías sobre la región de estudio. Y aunque no encontré algo específicamente con ese recorte espacial, digamos, que solo fuera en el límite, lo que hoy conocemos como Chiapas, Oaxaca, o que fuera solo del istmo de Tehuantepec, colindando con
con Chiapas, bueno, lo que sí encontré un mapa que ha sido utilizado además en tesis de posgrado, en el juicio tan polémico entre Chiapas y Oaxaca por el territorio de las Chimalapas, ¿no? Y ahí aparece el mapa y aparece en algunos estudios históricos, pero aparece como justo lo que señalaba el doctor Justus Venner, como una especie de adorno, o pues ahí está el mapa, ¿no? Y si a lo mucho circulaban donde dice Chimalapas y ya. Pero pues yo me preguntaba, ¿pero qué más dice ese mapa? ¿Quién hizo ese mapa? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tiene esos colores? ¿Por qué resalta más estas serranías? ¿Qué quieren decir esos tonos, no? ¿Cuáles son los topónimos? ¿Por qué esos lugares en esa lista, no? Entonces surgieron una serie de preguntas que traté de responder precisamente a partir de la deconstrucción del mapa. Entonces, si me permiten, les voy a compartir una presentación para el día de hoy, como para no estar hablando así como desde la abstracción y poner como ejemplo, ¿no? Así como muy concreto. Entonces, bueno, ya se está presentando en pantalla completa. Bueno, pues bueno, trabajé, como les decía, en la estancia postdoctoral aquí en el CIMSUR, bajo la asesoría del doctor Justus Fenner. Y bueno, se trataba de responder a la pregunta, ¿qué es la frontera? ¿No? ¿Qué es esta frontera? ¿No? Si acaso esta frontera, esta línea recta que ven ustedes ahora aquí en color negro, ¿tiene algo que ver con la frontera colonial? O si acaso estábamos en presencia de un anacronismo espacial desde la historia, cuando pone una línea recta en un terreno que es de una orografía complicada y que difícilmente pudiera dividirse por una línea, ¿no? Entonces, ¿qué fue la frontera? Porque había por ahí representaciones cartográficas de algunos colegas geógrafos y cartógrafos que seguían señalando, como ustedes pueden ver ahora en la presentación, no sé si se ve el cursor en lo que estoy hablando, pues seguían diciendo que el límite entre estos dos reinos, o entre la diócesis de Antequera y la de Chiapas, o entre la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, pues era esta línea, y esta línea, también como lo ven en el mapa de la izquierda, pues bueno, estaba señalada ahí para representar lo que era la diócesis de Chiapas y Soconusco, en este caso a principios del siglo XVIII, en una representación hecha, publicada en una de las investigaciones valiosísimas de Jan de Vos. O bien, aquí en el mapa de la derecha, si este límite era realmente el del obispado de Chiapas, de acuerdo a lo que nos dice Peter Gerhard, también de estudios extraordinarios que hizo para la Nueva España, ¿no? Para las fronteras de la Nueva España. Entonces yo me encuentro con que había un problema en el reconocimiento de la frontera, y para mí ese es un problema historiográfico, porque se representa de una forma, se representa de otra, y aparte se pone una línea de sello cuando el concepto línea no está presente, ya no digamos en la manera de pensar de quienes hicieron las representaciones, sino en una cantidad importante de representaciones cartográficas históricas del periodo colonial, la línea no está ahí. Yo me preguntaba, ¿por qué si la línea no está ahí? ¿Por qué debiera de estar en los mapas que elaboramos para hablar de esos periodos históricos a nivel espacial? Entonces la pregunta en perspectiva histórica es, ¿qué es la frontera? Y entonces me pregunto, bueno, si ese no es el límite, ¿cuál era el antiguo límite entre la Capitanía General de Guatemala y la Nueva España? O si queremos verlo como reinos, en el Reino de México y en el Reino de Guatemala. Entonces me encuentro con que hay, por un lado, que tengo que discutir a nivel conceptual con algunos autores sobre qué es la frontera, cómo entendemos la palabra o el concepto, la noción frontera en el periodo colonial, pero también hay una discusión espacial, ¿no? Porque ¿qué es la frontera entonces en términos espaciales o geográficos? Y bueno, más ejemplos sobre estas maneras de representar los territorios en el periodo colonial con líneas que tienen que ver más con la formación de estos estados nacionales y no con territorios o diócesis, ¿no? Con territorios eclesiásticos, o en el caso de las diócesis, que era lo que yo estaba estudiando. Me sigo preguntando qué es la frontera, ¿no? Del Reino de Guatemala o de la Nueva España, del Obispado de Chiapas, etcétera. Y bueno, para responder a esa pregunta, recurro a una diversidad de fuentes, que son las documentales, las crónicas, informes de obispos, relaciones geográficas, por supuesto, fuentes bibliográficas,
lo que se había dicho hasta ahora, pero vamos a poner el énfasis, o quiero poner el énfasis el día de hoy en la cartografía histórica, ¿no? Y recurro entonces a una búsqueda en AGN, qué hay en AGI en línea, por supuesto, no fui a Sevilla, ¿verdad? Y lo que sí pude visitar fue el CIRMA, ¿no? El Fondo Cartográfico del CIRMA en Antigua Guatemala. Y estuve también en el APCA, en la ciudad de Guatemala, pero no encontré ni un solo mapa que tratara del periodo y de la región que a mí me interesaba estudiar. Entonces, bueno, fui también a revisar la guía general del Archivo General de la Nación, aquí puse la liga en línea, y también de la Mapoteca Orozco Iberra para ver qué me encontraba. Entonces, toda la búsqueda que realicé, pues bueno, di con este mapa, ¿no? Di con este mapa que me inquietaba mucho, ¿no? Que me hacía plantearme varias interrogantes, sobre todo porque lo veía tanto en el juicio de Chiapas, Oaxaca, como un anexo, como un adorno más, y eso ya me irritaba de entrada, ¿no? Y lo veía pero incluso lo vi en una tesis de maestría muy interesante, y el mapa seguía así, como un adorno, ¿no? Entonces, bueno, pues me doy a la tarea de adentrarme en el estudio de ese mapa, de ver qué me estaba diciendo, porque tenía la imagen con la leyenda que trae el mismo mapa, ¿no? Aquí en los dos márgenes, pero no tenía el documento, ¿no? Y era el tiempo del confinamiento, no era fácil ir a la Ciudad de México. Bueno, entonces había que ver con estos elementos que yo tenía, cómo podía hacer esta lectura del mapa, ¿no? Y basándome también en la experiencia en investigaciones anteriores. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pues en primer lugar, a partir de la información que me estaba dando el mismo mapa, o sea, ya estos números que ustedes ven aquí corresponden con un listado que trae de lugares, ¿no? El mapa y una descripción que hace la persona que elabora el mapa. ¿Sí? La persona que elabora el mapa es Domingo de Barcasel y es un funcionario de la Nueva España. Y le encargan precisamente que trace un nuevo camino para evitar ese terrible paso, ¿verdad? Por el Cerro de la Jineta. Que además, el Cerro de la Jineta, que es el único límite entre los dos reinos, ¿no? Entonces, bueno, así es como en ese contexto es que se elabora este mapa, y este mapa se elabora entre los años 1801 y 1803. ¿Qué fue lo que hice? ¿Con qué empecé? ¿No? Pues primero, lo primero que hice fue separar, ¿no? Circular, ahora sí que utilizar círculos, ¿no? Para diferenciar qué lugares correspondían a la Nueva España o al Reino de México, como me lo señala el mapa, y cuáles son los lugares que correspondían al Reino de Guatemala. Algo también importante fue orientar el mapa de manera adecuada que yo lo pudiera, que lo pudiera leer, ¿no? Como estoy acostumbrada a hacerlo, con un mapa orientado hacia el norte, ¿no? Porque estaba orientado como más bien hacia el sur. Entonces, bueno, corregí la posición visualmente, ¿no? Para poder hacer una mejor lectura del mapa, ¿sí? Y es así que he estado, que separé, les decía, por medio de colores y de círculos, qué lugares corresponden a la Nueva España, que son los lugares marcados de color azul, y cuáles son los lugares que pertenecían al Reino de Guatemala, que son aquellos que ven ustedes marcados en círculos rojos. Y el número 22, que para mí va a ser muy importante, una referencia importantísima, es el Cerro de la Jineta, que es el único punto divisorio entre los dos reinos, ¿no? Y el camino del que nos da cuenta el autor del mapa es este que rayado, bueno, que es remarcado con amarillo. Es así que los caminos los marqué en color amarillo. Los colores, los lugares pertenecientes a Nueva España, como ya les mencioné, con color azul, y los del Reino de Guatemala con color rojo. Y así empezó esta aventura, digamos, de leer y de deconstruir el mapa. Y el área de mayor interés para mí, pues es esta, sombreada, ¿no? Que es precisamente un espacio que queda como ambiguo, ¿verdad? Como indeterminado, a decir del autor, perdido, sabanas perdidas, ¿no? Y entonces la pregunta también iba más allá, porque ya no solo era ¿qué fue la frontera? Sino realmente si esa frontera era un lugar desierto, como
nos lo había dicho ampliamente Jean de Vos, ¿no? Y como nos lo decía la cartografía del 19, es un lugar desierto, es un lugar perdido, es un lugar desierto. Entonces empezaba a cuestionar, ¿desierto de qué? ¿No? Como había trabajado también por muchos años la cuestión del espacio vacío para llegar a la conclusión que no había espacios vacíos en Nueva España, sino que eran vacíos desde la óptica occidental en el sentido de vacíos de civilización, de acuerdo a lo que tenía que ser lo civilizatorio, ¿no? Entonces, yo traía esa pregunta, ¿no? Por estudios que había realizado ya en el centro y norte de México, y la respuesta siempre era, pues fíjate que no. O sea, hay sociedades preexistentes a la llegada de los colonizadores y resulta que no eran vacíos, sí vacíos desde una óptica occidental. Es decir, no se utilizaban para la agricultura, para la ganadería o para actividades económicas nuevas como la minería también, ¿no? Entonces, la pregunta también aquí, el gran reto era, ¿en serio era un espacio vacío? ¿Es un espacio desierto? ¿O es un espacio, como nos han dicho, es un despoblado? ¿O es un espacio perdido, sabanas perdidas, como me dice el autor del mapa Domingo de Barcasel? Porque resulta que además esa área estaba poblada, estaba ocupada desde antes de la llegada de los españoles por sociedades preexistentes a la llegada de ellos, ¿no? Que van a ser los zoques de Chiapas y del lado de Oaxaca los mijes. Entonces, ¿en serio estaba despoblado? ¿No? Y bueno, era eso, como ir tratando de armar este rompecabezas entre conocer del contexto histórico los actores que se están moviendo en ese territorio, los nuevos pobladores, ¿no? Y aparte, eso, entretejerlo con lo que me está diciendo el autor del mapa, ¿no? Entonces, bueno, les voy platicando un poco de una cosa y de lo otro, ¿no? Por otro, el contexto histórico, el territorio, las características de ese territorio y bueno, lo que está plasmando el autor. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si estoy siendo clara o si solo estoy siendo clara para mí, porque luego me voy así, Sí, sin no, preguntar, perdón. sumamente clara y creo que una pregunta así concreta. ¿Cómo se construye un artículo desde acá? Eso me llama mucho la atención y te lo pregunto más desde la ignorancia, ¿ah? Porque nunca he elaborado un artículo de ese tipo. Pero más o menos lo mencionaste. ¿Cuáles son, o sea, qué se debe, a ver, qué se debe estudiar para descifrar un mapa de este tipo? Esa sería la pregunta concreta. Sí, pues se debe estudiar precisamente de construcción del mapa, ¿no? Y en ese sentido, pues yo diría que Harley y su libro de la nueva naturaleza de los mapas es algo fundamental, ¿no? Hay que La estudiar, nueva hay que, naturaleza de los mapas. la nueva naturaleza de los mapas, Ya. ¿sí? Y bueno, es eso, hay una diversidad de autores también nacionales, ¿no? Bueno, tampoco una diversidad, así que qué barbaridad cuántos estamos haciendo, cuántos está abordando la cartografía histórica, pero Héctor Mendoza Vargas, del Instituto de Geografía de la UNAM, Marcelo Ramírez, de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM, han hecho contribuciones muy interesantes, ¿no? Refugio Rodríguez, que ahora está en la Universidad de Guadalajara, porque antes estaba en el norte de México también, ha incursionado en esto de la cartografía histórica. La escuela francesa y la escuela norteamericana y la escuela inglesa, pues sí tienen como ya una trayectoria un poco más larga en este tipo de acercamientos, ¿no? De construcción del mapa. Y bueno, yo me he dedicado, perdón por el comercial, pues bueno, también a esta cuestión de la cartografía histórica y a descomponer, digamos, el mapa y a interpretar, ¿no? Y a interpretar, pero haciendo, como les decía, el entretejido, por decirlo de alguna manera, con el contexto histórico. ¿Qué está sucediendo? ¿No? Y eso tiene que ver también con contestar la pregunta, ¿por qué se hizo el mapa? ¿Quién lo quería? ¿No? Sí. ¿A quién interesaba? ¿A quién le interesaba que se hiciera este mapa? Porque este mapa particularmente está excluido las autoridades de Chiapas, ¿no? O sea, se le manda al gobernador de Yucatán, ahí uno lee el documento y resulta que hay actores involucrados que están fuera de Chiapas, ¿no? Están el intendente, perdón, de Yucatán, ¿no? De Veracruz, de Oaxaca, recurrentemente mencionado en el documento, pero no de Chiapas, ¿no? Entonces hay una intención, una intencionalidad, les decía yo, en
en este mapa, y eso es que Parcasel está defendiendo a toda costa que se haga este camino que él dice que ha sido picado y trazado por él. Y da una justificación de la cantidad de leguas, que las traigo por aquí escritas, ¿verdad? Que se va a ahorrar, ¿no? Utilizando además en algunas ocasiones caminos fluviales, ¿no? Y evitando, y nunca lo menciona él, que se trate de evitar la jineta. Sin embargo, Sí. uno hace el recorrido y se da cuenta que por ahí no se puede, no se está planteando pasar. Y no es que Parcasel fuera maquiavélico y quisiera ignorar el paso por la jineta, pero es que si uno lee las descripciones del periodo y de las dificultades que implicaba, ¿no? Pasar por la jineta, escalar, los vientos del Istmo de Tehuantepec, en este tramo que ahora se conoce como la Ventosa, ¿no? O sea, uno lee a Thomas Gage, ¿no? Pero lee uno a otros autores también del periodo y dicen, no, pues es que íbamos a gatas, ¿no? Porque resulta que el viento es tan fuerte que no se puede de otra manera. O sea, era realmente terrible pasar por este sitio, por el número 22, ¿no? Que está aquí circulado, por la jineta, escalar por ese lugar. Es decir, para personas que están acostumbrados en ver la cartografía actual que consultan en INEGI o en los mapas que circulan libremente, digamos, les va a llamar mucho la atención. Es decir, porque el reto que usted está resolviendo para ellos ahorita es cómo leer la representación de un espacio geográfico mostrado, digamos, en el siglo XVIII, en este caso, principio siglo XIX. Y entonces, digamos, aquí vemos, digamos, cómo se procede poco a poco identificar partes, identificar espacios y tal vez incluso contradecir nuestras clásicas lecturas que tenemos sobre ciertas regiones respecto a la población, a las comunicaciones, al comercio propiamente, a los intereses que estaban en boga en este momento. Pero, digamos, estamos hablando aquí también, aunque no lo haya mencionado usted ahorita, de una frontera. Digamos, estamos en la frontera entre la Nueva España y Guatemala, o el Reino de Guatemala. Y específicamente, yo recuerdo, digamos, en todos los estudios que hemos hecho o realizado y leído sobre la cuestión de las fronteras del estado de Chiapas, la cartografía siempre ha jugado un enorme papel, un papel importante, un papel que ha sido tomado muy en serio por parte de los políticos que ni conocían a Chiapas, pero que en realidad, digamos, están basándose en unas puras representaciones, no en una representación real, sino en algo que tiene un interés, que tiene un marcado desconocimiento también de espacios, incluso mapas que se inventan, ¿no? Que son creaciones o autores con mucha creatividad, podemos llamarlo así. ¿Cómo es esto, digamos, el uso de la cartografía a lo largo de la discusión de las fronteras? Eso sería que, tal vez específicamente para el CEMSUR, que está dedicado al estudio de las fronteras, una pregunta interesante. Sí, claro. Bueno, gracias por la pregunta. Me queda la duda nada más, ¿cómo es la cartografía refiriéndose a la cartografía histórica o a la cartografía en general? ¿Perdón? O sea, la importancia de la cartografía para el estudio de las fronteras, y ¿se está usted refiriendo a la cartografía histórica nada más? El uso que se ha dado a la cartografía de parte de los políticos en sus diversas negociaciones o defensas de sus propios intereses territoriales en el marco de las negociaciones sobre una posible frontera. Digamos que podría decir que ha sido un uso, a lo mejor va a sonar fuerte, pero un uso un tanto perverso, ¿verdad? Y la cartografía se ha utilizado mucho de esa manera, ¿no? Cuando se toma en cuenta la cuestión cartográfica y de los mapas, y no es, ahora sí que de a gratis, hablando coloquialmente, que a partir del surgimiento de los estados nacionales, la geografía va a reorientar su papel principal, y ese va a ser el de delimitar los territorios, ¿no? Y en ese sentido, la cartografía siempre ha jugado ese papel, en el sentido, ¿quién hace el mapa y cuál es el interés?
¿no? Fijar una frontera, en términos de frontera. No, pues bueno, pues ahí hay intereses económicos muy claros, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la frontera México-Guatemala, ¿no? ¿Quiénes defendían con tanta pasión que la línea fuera por un lado y no por otro? ¿No? Creo que en el curso que tuve la fortuna de cursar con ustedes y de participar de aspectos políticos, sociales y económicos en la formación de la frontera sur de México, pues era clarísimo que gobernadores, o sea, que personajes de la élite política que estaban participando en esas negociaciones, pues bueno, eran quienes a final de cuentas definían, ¿no? A través de negociaciones, pues por dónde iba esa línea. Y en ese sentido, la geografía ha sido también fuertemente criticada, sobre todo mucho por los antropólogos, y particularmente la geografía norteamericana, que luego viene y se mete por acá a México y a Guatemala, y anda cartografiando por ahí territorios aparentemente sin ningún interés, y resulta que está el interés político y económico. El último caso que tenemos el trazo el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el territorio de las Chimalapas, pues bueno, está cargado de tintes político-económicos que bueno, que es como que muy obvio, ¿no? Los intereses por un lado de los megaproyectos que tienen décadas además en el mismo Tehuantepec y que no se concretan, pero pero es como, pues para mí al menos una obviedad, ¿no? Ese famoso fallo a favor de, y digo entre comillas así, de las comunidades, porque estamos viendo además que ahora las comunidades indígenas que están ahí en medio de esa resolución, pues ya están por demás inconformes, ¿no? Por el uso, por ejemplo, que se pretende hacer del agua, ¿no? Que hay en esa gran reserva, ¿no? Tan importante para el país. Entonces, no sé si respondí, doctor Género, ya me fui por otro lado con esto de los intereses políticos y económicos. Y es que, por lo que nos ha explicado, el desciframiento de un mapa pasa por estudiar la intencionalidad del mismo, si tomamos en cuenta que no se trata de una simple fotografía. No. O sea, no es un mapa como lo que tenemos ahora, sino que este es de 1801, bueno, principios del siglo XIX, nos mencionaba, que tuvo una intencionalidad. O sea, y yo creo que esto se vincula mucho con lo que Carlo Ginzburg ha expuesto sobre el paradigma indicial, ¿verdad? En el sentido de que el historiador y la historiadora tiene que reconstruir esas huellas, o sea, tiene que reconstruir aquello que no está dado, sino lo que se esconde, o sea, esa intencionalidad al elaborar los mapas. Ahora bien, cuando pensamos en las implicaciones políticas que tuvo este mapa en específico, ¿qué encontramos, doctora Navarro? El micrófono. Gracias, sí, gracias por la pregunta, doctor Monterrosa. Pues bueno, yo lo que me encontré en este mapa y la conclusión, así como más importante a la que llegué, era que del lado de la Nueva España, que este funcionario, Domingo de Barcasel, estaba haciendo el levantamiento, yo alcanzo a entrever que hay un interés, ¿no? Por el trazo de una frontera a partir de ese camino, ¿no? Que luego va a ser reforzado años más adelante, va a seguir esta intención como de ese camino, de ese cierre de la frontera, ¿no? En una discusión, ¿no? Que lleva Mariano Robles incluso a la Corte de Cádiz, donde sigue alegando, ¿no? Por los caminos agrios, fragosos y demás. Y hay una disputa ahí entre este territorio que queda del lado de la Nueva España y el que queda del lado de la Capitanía General de Guatemala, porque el gran ignorado en esta representación, pues es Chiapas, ¿no? Ni siquiera Chiapas, ¿no? No está. Miren, les voy a leer un fragmento, por ejemplo, de lo que dice ya el documento, ¿no? De lo que está diciendo Barcasel. Y cito, dice: utilísimo este camino en todos tiempos y en particular en el de la guerra. Incluso se está pensando ya en la guerra, en una posible guerra, y estamos en 1803, ¿sí? ¿No? Cuando se termina el mapa. Si es que esto no lo escribió en el 801, bueno, partamos de que fue en el 803 cuando terminó el mapa. Dice: es muy visible que esta provincia florecería mucho y abonaría más al comercio del reino mexicano y de Guatemala. De manera que sería mejor puerta Tabasco para el comercio de Guatemala que ninguna de las que en el día tiene.
Lo sería también para el comercio con Veracruz, porque con más facilidad podrá surtir aquel comercio, aquellas provincias de Tehuantepec por Tabasco, que no por Veracruz, destinando sus buques por las mercaderes desde Europa por Tabasco, fíjate, o sea, ya están pensando además en ese comercio, Europa, ¿no? Y llegando por Tabasco, y de Tabasco a Tehuantepec, o sea, este sueño enorme que ahora posee la 4T, ¿no? Esa conexión interoceánica y ese corredor dentro del istmo, ¿no? De nuestro país. Y bueno, dice, por Tabasco a Tehuantepec, tanto en tiempo de paz como en el de guerra, para 1801. Entonces, muy interesante lo que se va describiendo en el documento que tiene que ver con este mapa. Y luego estamos también ya en tiempos del reformismo Borbón, ¿no? O sea, ya son los Borbón, ¿no? Ya van décadas que están los Borbón controlando el territorio de una manera distinta como a la que tiene que ver con el control desde los Habsburgo. O sea, hay una administración distinta, está el sistema de intendencia, ¿no? Hay un sistema político, administrativo y territorial distinto. Y por ahí también en el documento se menciona que se le hace incluso una crítica a este mapa porque no está matemáticamente correcta, ¿no? A la representación. Entonces, hay un interés porque esto sea preciso, porque se midan bien las leguas, porque haya un ahorro, ¿no? En cuanto a las distancias por las que se transitan, pero también porque no se pase por Chiapas, ¿no? No solo por la Jineta, pero que no se pase por Chiapas. Y eso también a mí como ¿no? Me llevó a pensar, bueno, esta cuestión de los caminos tan intransitables y esta desconexión que yo he vivido ahora, ¿no? Viniendo del centro de México y que empecé a percibir en Chiapas, pues bueno, tiene raíces históricas. O sea, no es algo del último siglo. Es decir, Dios, muchas gracias por este ejemplo. Es decir, espero que ustedes se hayan dado cuenta. Es decir, con solo este mapa, todo lo que la doctora nos comentó ahorita, digamos, es ya casi un libro condensado, ¿no? Es decir, de este mapa vemos parte de la historia del comercio, de la infraestructura, de la creación de la infraestructura, de la proyección de una nueva infraestructura para mejorar ciertas comunicaciones de una parte o de interprovincial, es decir, de una provincia a la otra. Vemos intereses individuales de los comerciantes, igual que intereses de los políticos, que obviamente a la larga también se benefician con una mejor infraestructura, con el comercio, con los tributos, con todo lo que se cobra, ¿no? Y de las relaciones o tensiones, se podría tal vez hacer decir, entre diferentes provincias, como en este caso haya sido, digamos, la Nueva España y el Reino de Guatemala. Es decir, un solo mapa nos lleva a toda una historia a contar. Y esto fue como creo que lo más importante que queríamos que ustedes conocieran, se dieran cuenta que el mapa no es simple adorno. El mapa, tal como dijo la doctora, es un documento, es un discurso, es una historia a contar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora, pero vamos a dar paso entonces ahorita a las preguntas de nuestros oyentes. Les paso la palabra. Adelante, por favor. Como siempre, levanten la mano y les vamos a dar la palabra. Adelante, ¿quién? ¿Alguna pregunta, comentario para la doctora América Navarro? Mientras ustedes vayan pensando, una pregunta. Digamos, la mayor parte de los que están ahorita ya tan acostumbrados al uso de Internet, pues conocen a lo mejor INEGI. INEGI es un mundo también de mapas actuales, siempre en proceso de actualización, pero también hay partes de una como cartografía histórica. ¿Qué le recomendaría, digamos, usted a los que están interesados? ¿Esa es una opción real? ¿Hasta dónde nos lleva? ¿Qué tipo de información realmente nos trae? Bueno, en el INEGI yo no he encontrado tanto así como cartografía
histórica, al menos de los periodos que yo estudio, ha sido muy poco. Lo que sí, a nivel histórico, lo que sí es de utilidad en el INEGI, tiene una base de datos respecto a las localidades, ¿no? Cómo han cambiado de nombres las localidades. Y si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, yo, por ejemplo, que trabajo mucho proceso histórico de poblamiento, y voy a los topónimos, ¿no? Me voy a la toponimia de los mapas, y empiezo al rescate de los topónimos, y entonces hago mi base de datos de lugares, y luego pues voy a la base de datos de INEGI algunas veces, para ver si esos lugares, desde cuándo hay registro de ellos, o más bien si ya se perdió, o si todavía se conserva. Entonces es un poco una labor a veces hasta detectivesca, ¿no? Así de andar tras el dato. O si la relación dice que se llama de tal forma y otro documento por ahí me encuentro y refiere al mismo lugar, ¿no? Y luego me doy cuenta gracias a la base de datos del INEGI que el lugar se llama diferente, pero entre paréntesis tuvieron la amabilidad de poner el nombre anterior, pues bueno, ya dice uno bingo, ¿no? Como dice, aquí está, ¿no? Es este lugar, ¿no? Entonces, es siempre como una mezcla ahí de fuentes, por eso la diversidad de fuentes es muy importante. Es decir, o sea, la manera perdón, sí. Sí, la combinación entre la información provenientes de otro lado en la interpretación de la cartografía es sumamente importante. Usted mencionó el registro de localidades. Eso sí es, creo que, una de las herramientas que cada vez más los historiadores están aprovechando, porque realmente nos da la posibilidad de, por lo menos, un acercamiento de los territorios bajo el control de cierta administración. Digamos, cuáles eran los pueblos de Chiapas, hasta dónde llegaba, por ejemplo, el límite real con una zona como de Centroamérica. Es decir, ahí vamos a ir buscando información sobre localidades que nos permiten después identificarlos, digamos, en el mapa y trazar algo que podría acercarse a algo que podríamos llamar no límite, sino una zona de límite, en este caso entre, por ejemplo, Guatemala y el estado de Chiapas. Para esto, documentación no solo como el registro de localidades, también la información sobre tributos, por ejemplo, tributos de los diezmos que fueran recaudados por la iglesia, pueden ser sumamente interesantes y complementarias en la reconstrucción de una cartografía. Así que, por favor, siempre piensan en estos complementos cuando están pensando en una cartografía. Pues, doctora América, agradecemos muchísimo su gentileza de haber participado hoy aquí en esta charla. Le agradecemos y espero que la podemos volver a invitar en otro momento para seguir este tema tan interesante y tan innovador todavía para las prácticas de la historia aquí en el estado de Chiapas. Así que muchísimas gracias y nos despedimos, y también de todos los demás les invitamos para el próximo viernes para la última, la decimoséptima charla sobre archivos particulares. Así que pasen una buena tarde o buenas noches y nos vemos en una semana. Feliz fin de semana y muchas gracias, doctora Navarro.